Bueno, hoy día vamos a hacer un diagramita de masas. Si pueden poner un mensajito en su chat de carreteras, por favor, de que estamos pasando clases normales, porque hoy han dado tolerancia por la asamblea docente, pero yo estoy un poquitito resfriado, muy suavito, pero de rato en rato vienen estornudos. Así es que prefiero pasar clases a ir a asustar a mis colegas en la asamblea, ¿ya? Entonces, tal vez algunos estudiantes piensan que no vamos a pasar por la asamblea justamente, ¿ya? Pero no, avanzaremos. Hoy día vamos a hacer diagrama de masas, que es básicamente nuestro último tema de diseño, ¿verdad? Ya. Gracias, Diego. Perfecto. Ah, nuestro último tema, digamos, de diseño en sí, porque después vamos a ver el día lunes, vamos a ver la parte de construcción de carreteras. Lunes y jueves vamos a ver tópicos adicionales, ¿verdad? El segundo examen parcial va a ser el día lunes 4 de julio. Les voy a avisar la hora y el lugar, por favor. Eh, a ver, bueno, ¿dónde vamos a dar? Estoy pidiendo auditorio. Entonces, a ver, si entramos todos en el auditorio, pues con chicos de topografía más, vamos a dar en el auditorio. En caso de que no consigamos el auditorio, vamos a usar nuestra aula. Tenemos aula definida para el día lunes, que es el aula 623. Entonces, yo les aviso si va a ser en el auditorio un poco más temprano o si va a ser directamente en nuestra aula en horario de clases, ¿ya? Bueno, voy a explicar hoy el diagramita de masas, que es la parte, digamos, final del diseño geométrico. Con esto se acaba la parte de geometría. Entonces, hemos llegado de manera muy exitosa al final de nuestra materia. Voy a borrarlo de aquí arriba. Ya ustedes ya han puesto el título, yo necesito tener la mayor cantidad de pizarra libre. Entonces, aquí vamos a poner perfil longitudinal. Y aquí abajo va a estar el diagrama de masas. Acá tenemos las progresivas. Voy a poner solo valores. No voy a poner detalle de progresiva para que se vea y se entienda un poquito mejor. Muy bien. Ahí están las progresivas. Aquí tenemos en la parte del perfil longitudinal las cotas correspondientes. Vamos a poner acá 2500, 2510, etcétera. Esto tiene su propia escala vertical. Entonces, si dibujamos, ¿verdad? Nuestro perfil, vamos a tener tal vez algo así. Vamos a dibujar. A ver. Muy bien. Bueno, voy a utilizar, esto ya hemos llevado en topografía, estamos recordando, básicamente es lo mismo que habíamos enseñado en topografía, solamente que ahora vamos a aplicar a carreteras. En el eje vertical de la parte inferior, vamos a poner los valores correspondientes. Podemos poner 10.000, aquí podemos poner 12.000, aquí podemos poner 14.000. La escala que estoy manejando acá es de 1 centímetro es igual a 1000 metros cúbicos. ¿Ok? Esa es la escala que estoy utilizando.
Recordemos que esta parte de acá son volúmenes acumulados. ¿Ya? Bueno, vamos a utilizar las propiedades del diagramita de masas. Tiene esto en sus textos. Todo está muy detallado en los textos. Tenemos dos propiedades que son netamente de control. Tenemos dos propiedades que son netamente de aplicación. Las propiedades de control, vamos a utilizarlas ahorita para dibujar, pero como recordarán ustedes, para la parte de, en la parte de topografía, se les había enseñado de que para dibujar este diagramita de masas necesitábamos llenar una planilla en Excel, ¿verdad? En la que incluía muchos conceptos que vamos a recordar el día de hoy. Bueno, voy a bajar de acá. Aquí tenemos el punto inicial. Voy a bajar de las intersecciones donde cambia corte a relleno y relleno a corte. Ahí está. Dibujar. Bueno, algo así más o menos. Mitad de masas. No me gusta mucho el dibujo, pero bueno, ustedes van a dibujar mejor con la planilla Excel que van a llenar. Va a salir más bonito. Bueno, ¿les va a ayudar o no va a ayudar esto? Creo que no. Ahí está. Creo que mejor está esa gráfica. ¿Ya? Bueno, he dibujado esta gráfica utilizando las propiedades. ¿Qué dicen las propiedades? La primera propiedad dice que la curva crece en relleno y decrece en corte. Crece en relleno y decrece en corte. Entonces, a ver, aquí vemos, este es el corte, este es relleno, este es corte y este es relleno. Entonces, aquí vemos que la curva crece en corte, decrece en relleno, vuelve a crecer en corte y decrece en relleno. O sea, la propiedad 1 se cumple perfectamente. La propiedad 2 dice que la curva, a ver, en todo cambio de corte a relleno, presenta un valor máximo y viceversa. Todo cambio de corte a relleno presenta un valor máximo y por lo tanto en todo cambio de relleno a corte presentará un valor mínimo, ¿verdad? Ese es el concepto de propiedad. Entonces vamos a ver la curva. Aquí tenemos el punto de cambio de corte a relleno y en ese lugar se presenta un valor
máximo. Y tenemos un valor, aquí tenemos el siguiente cambio, que es de corte, perdón, de relleno a corte. Entonces, ahí se presenta un valor mínimo. Y tenemos el otro punto de cambio, de corte a relleno, y acá se presenta otro valor máximo. Por lo tanto, nuestra propiedad, la segunda propiedad, se cumple. Bueno, estas dos propiedades, como indica su nombre, son propiedades de control. Con estas propiedades se va a revisar que ustedes hayan hecho bien su diagrama de masas. Ahora viene la parte de la aplicación. O sea, ¿para qué sirve este diagrama de masas? Bueno, en topografía habíamos mostrado de que era un sistema de control de movimiento de tierras, ¿verdad? Pero en carreteras es básicamente una de las herramientas más importantes en la planificación y control del movimiento de tierra. Cuando yo tengo gran cantidad de volúmenes, o sea, grandes volúmenes de movimiento de tierras, sin el diagrama de masas, ¿verdad? No vamos a poder ejecutar, ¿ya? Aunque antes de que me olvide, para los que han entrado recién, bueno, les agradezco su presencia. Hoy había tolerancia por el tema de la asamblea, pero pues, estoy un poquitín resfriadito, así que por eso no fui a la asamblea. No asustar a los coleguitas. Es que avisarles que su examen de segundo parcial va a ser el día lunes 4 de julio. Hoy estamos terminando. Este es el último capítulo de la parte de geometría. Tenemos un poco de teoría más que avanzar. El día lunes vamos a ver construcción de carreteras, que es sumamente importante. Vamos a ver pavimento rígido, pavimento flexible. Les voy a enseñar algunos tips importantes en la construcción de carreteras. Ya vamos a ver algunas cosas. Vamos a ver mucha información respecto a la construcción. Les recomiendo no faltar porque además, tal vez, ustedes saben, salen preguntas teóricas y de la construcción, pues tengo que preguntar también, ¿ya? Entonces, el día lunes 4 de julio va a ser el examen de sí, de segundo parcial. Estoy preguntando por auditorio para ver si me prestan. En caso de que no consigamos auditorio, el examen va a ser en horario de clases, es decir, 18:45 en el aula 623, ¿ya? De todas maneras, el próximo jueves voy a comunicarles exactamente a qué hora y dónde va a ser nuestro segundo parcial. El examen el examen final se lo va a dar, a ver, el día lunes 4 estaría tomando el examen de segundo parcial. El día jueves 7 vamos a tener clase presencial, igual que la vez pasada. Voy a resolver el examen en la pizarra y les voy a devolver sus exámenes de segundo parcial, ¿ya? Entonces, eso es lo que siempre he hecho y siempre voy a hacer. El día lunes 11 de julio vamos a tomar el examen. Yo prefiero tomar en la tarde, que hace un poquito más de calor, ¿verdad? Está haciendo un poquito de frío, pero repito, si no consigo auditorio, vamos a dar en nuestro horario de clases, en el aula que tenemos, ¿ya? Va a ser el día 11 de julio el examen final, ¿ya? 11 de julio el examen final. Y el día jueves 14, igual en horario de clases, o si consigo auditorio en otro horario, les voy a avisar para que den examen de segunda instancia. ¿Okay? Esas son las fechas. La entrega de proyectos va a ser hasta el día viernes 1. ¿Ya? Anótense, por favor. Entrega de proyectos, la segunda parte del proyecto. La entrega va a ser el viernes 1. Eso ya coordinan con sus auxiliares el horario, para que tengan todo el fin de semana ya libres de proyecto para poder estudiar para el día lunes 4. ¿Ya? Bueno, eso quería avisarles para que estén con toda su agenda armada para la materia de carretera. Bueno, veremos la aplicación de diagramita de masas. Hay preguntas o dudas, en cualquier momento me las pueden hacer. ¿Qué dice la primera propiedad de la aplicación? Dice que la diferencia
de ordenadas representa el volumen entre dos progresivas. Y esto realmente es fundamental y nos ayuda de una manera impresionante, porque si yo estoy haciendo un proyecto y me dice mi jefe, por ejemplo, quiero saber cuánto es el corte entre la progresiva 20 y la progresiva 40. Ya no tengo que correr a ver mis perfiles transversales, tratar de calcular, no, directamente, agarramos acá y bajamos una línea de la progresiva 20 hasta cortar la curva y bajamos una línea igual de la 40 hasta cortar la curva. Entonces, lo que estoy calculando es este volumen de corte entre dos progresivas, este volumen de corte. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Directamente saco esta línea horizontal y mido esta altura h. ¿Cuánto mide esta altura h? Esa altura h mide 0.8 centímetros. ¿Qué significa eso? Significa que este volumen de acá es igual a 800 metros cúbicos, ¿verdad? Entonces, en esos 20 metros tengo 800 metros cúbicos para cortar y puedo planificar, puedo ir planificando mi trabajo, es decir, el ingeniero Ayllón nos ha enseñado en su materia maquinaria y equipo cuál es el rendimiento de los diferentes tractores, etcétera, con los diferentes factores, factor de altura, factor de cucharón o factor de cuchilla, ¿verdad? Factor de pendiente, si el terreno tiene mucha pendiente. Factor de altitud, ¿se acuerdan? No sé qué otro factor me estoy olvidando, pero todos los factores que nos ha enseñado el ingeniero Ayllón, y con la tablita de cada uno de los equipos podemos calcular, ¿verdad? Yo le aumento un pequeño factorcito, ya que es el factor hay dos factores adicionales, por si acaso, eso viene ya de la experiencia personal, que es uno que es el factor de desgaste del equipo. Hay equipos que están ya muy viejitos, entonces las planillas que nos presenta el ingeniero Ayllón son para equipos realmente nuevos, ¿verdad? Son las planillas de la tienda. Pero hay equipos que están muy desgastaditos. Entonces yo le doy nomás un pequeño factorcito también de daño del equipo. Y si valdría algún concepto, le doy también un factor de cansancio de operador, ¿no? No trabaja el operador como un robot desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, ¿verdad? A eso de las 3 de la tarde, 4, nos viene a todos un cansancio soberano, ¿verdad? Y cuesta al final trabajar un poquito con el calor de la tarde. Pero uno puede apuntalar sus rendimientos ya cuando trabaja en obra. Yo siempre les recomiendo a todos los ingenieros jóvenes cuando van a trabajar que cuando comiencen a cortar, ¿verdad? El primer día hagan su cálculo, como enseña tal cual el ingeniero Ayllón, tienen su cálculo teórico y hagan el cálculo, ¿verdad? Real, ¿sí? O sea, si el teórico me decía que en un día puede cortar 100 cubos, perfecto, veremos. A lo mejor corta un poco más, ¿sí? A veces el suelo es un poquito más blando, el factor de suelo, ¿verdad? A veces el suelo es un poquito más blando, entonces corta más rápido. Entonces yo agarro y anoto y digo, teóricamente iba a cortar 100, pero está cortando 120, 130, ¿verdad? Entonces puedo ajustar mejor mi cronograma de trabajo, ¿ya? Entonces fíjense que es súper útil, súper útil. Yo puedo ir calculando automáticamente todo lo que vamos a ir avanzando y puedo ir proyectando mi trabajo. No se olviden que las carreteras son muy largas. Entonces, puedo tener varios frentes de trabajo, ¿sí? A veces necesito tener 2, 3 frentes de trabajo en función al tiempo, al plazo que yo tenga, ¿verdad? Lógicamente que mientras más rápido acabe un proyecto es mejor, porque cobro de ese proyecto y puedo entrar al próximo, ¿verdad? Entonces, puedo tener equipo trabajando en este otro sector, ¿verdad? Otro equipo trabajando en este sector y comenzar a contabilizar este corte de acá. ¿Cuánto vale esta altura H? Tal vez es un poco más grande, un poco menor. Entonces,
cada uno va a ir analizando, ¿verdad? Su avance correspondiente, ¿ya? ¿Alguna pregunta de esta primera propiedad? Bueno, ahorita vamos a entrar a la planilla, ¿no? Una pregunta sería, ¿cuál es la relación entre el suelo suelto, el suelo compactado, etcétera? Entonces, vamos a recordar para las personas que se han olvidado un poco lo que habíamos visto en la parte de topo, ¿ya? Bueno, esa era la primera propiedad. En cualquier lugar puedo calcular yo el volumen, sin necesidad de revisar nada. En 5 segundos mido la altura h y tengo automáticamente el volumen en cualquier lugar. La segunda propiedad de aplicación dice que toda línea horizontal que corta la curva se denomina compensadora. Se denomina compensadora porque me compensa corte con relleno. Compensa corte con relleno. Bueno, a ver, ya habíamos hablado en la parte de perfiles longitudinales, les había explicado que no es igual cortar que rellenar, ¿no? Les decía en ese momento que el corte puedo cortar yo 50 metros de talud sin problemas, ¿verdad? Si el terreno no es duro, puedo ir cortando y cortando. Pero para rellenar cambia la figura. Tengo que hacer un proceso mucho más complejo. Tengo que hacer capitas de 30, de 40 centímetros como máximo, ¿verdad? Debidamente compactadas. Tengo que echar el material. Tengo que perfilar. Entra el cisterna. Tiene que humedecer totalmente, llegar a la humedad óptima, ¿verdad? Y luego compactamos para llegar a la densidad máxima. Entonces, es un trabajo bastante largo, bastante tedioso y cuesta más, ¿verdad? Cuesta mucho más, rellenar que cortar. Entonces, no es así nomás de compensar, pero me sirve porque yo tengo la capacidad, en este caso, si mi diseño está planteado de esta manera, pues la línea horizontal que jale se va a llamar compensadora y voy a compensar corte con relleno. Por ejemplo, agarro una línea y corto acá. Aquí puedo cortar esto así. ¿Verdad? Ese es mi compensador. Entonces he cortado la línea y voy a subir ahora. Voy a subir ahora en ambos casos. ¿Verdad? Y además tengo acá, tengo acá la altura H. Esa altura H es de 0.7, digamos. ¿Qué significa eso? Esta altura H esa altura H vale para el corte y para el relleno. Entonces, me está diciendo que este corte de acá vale 700 metros cúbicos y me está diciendo que este relleno de acá también vale 700 metros cúbicos. Por lo tanto, este corte va a entrar cabalito a este relleno de acá. Eso me está diciendo la compensadora. Y eso es bastante importante porque me va a ayudar a planificar mi movimiento de tierras, ¿verdad? Me ayuda a planificar. Puedo prolongar mis líneas de horizontales, por favor, claro que sí. Aquí está, voy a prolongar esta línea y llega hasta acá, ¿verdad? Entonces, con otro color, vamos a hacer con azul o con verde, que no hemos usado el verde. Aquí está. Yo subo esto del corte. Aquí tengo una altura H igual. Tengo mi altura H igual, que es igual a 0,5. ¿Qué significa eso? Que este corte de acá, vale 500 metros cúbicos. Y este relleno de acá
vale exactamente lo mismo. Por lo tanto, este corte va a entrar perfectamente en ese lugar. Entonces, fíjense que lo he logrado. Pero ahora resulta que ya no tengo más compensadora en este lado. Tendría que jalar de aquí una compensadora. Acá, ahí está, ahí está. Entonces, con lila nuevamente, subo de acá, mido esta altura H igual, entonces tengo el volumen de este corte y este relleno es el mismo volumen y esto va a entrar cabalito acá. Eso me está diciendo, ¿verdad? Me ha quedado aquí al medio un material sobrante. Este es un material sobrante. No tengo ahorita en mi proyecto. Si este fuera todo el proyecto, ese es un material sobrante. Voy al lado derecho y aquí tengo otro material sobrante, ¿verdad? Este de aquí es el material sobrante y este de aquí es el material sobrante de corte. Si fuera al revés, sería material faltante para relleno. Tendría que ir a traer del río, ¿verdad? Pero ahora tengo material sobrante y ese material sobrante tengo que desecharlo. Tengo que ir a botar a algún lado. He cortado, está ahí con las volquetas. ¿Y dónde voy a ir a botar? Tengo que ver la manera de deshacerme de este material. ¿Está bien? Bueno, básicamente esas son las dos propiedades de aplicación, ¿no? Ahora, ya antes de pasar a ver la presentación, tengo una pequeña presentación PowerPoint que ya creo que la hemos visto, pero vamos a repetir. Vamos a hablar también, tengo otra presentación, si no estoy equivocado, si no lo vamos a explicar acá, de la distancia de transporte, ¿ya? A ver, vamos a hablar de este corte de acá. Ahorita las distancias son muy chiquititas, ¿sí? Son muy chiquititas las distancias. No, vamos a hablar con la presentación PowerPoint de las distancias de transporte. Aquí las distancias son muy chiquititas. Aquí estoy en 20, aquí estoy en 60, son 40 metritos, entonces no va a ayudar mucho este gráfico para distancias de transporte. ¿Ya? Porque distancias, voy a mover varios kilómetros. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta tal vez antes de que salgamos de este dibujo y entremos a la presentación PowerPoint? Bueno, antes de que me olvide, el día viernes para la entrega de proyectos, voy a estar presente, quiero conocerlos, ¿verdad? Hemos tenido una charla con varios que han participado, ¿verdad? Algunos que no sé si ha habido presentación de investigaciones este semestre, creo que no ha habido ninguna. De todas maneras, le voy a pasar el día viernes a saludarlos, ¿ya? Quiero conocerlos, echarles la mano a todos y agradecerles, pues, haber compartido este curso virtual, ¿no? Bueno, de este viernes al próximo, ¿no? La entrega de trabajos, ¿no? Sí, de verdad agradecerles, un curso raro, no me gusta dictar por computadora, nunca me ha gustado. Cuando habían los famosos cursos virtuales, quisieron contratar varias universidades y rechacé todos los trabajos virtuales. Pero así es la vida, ¿no? Así es la vida ahora dictando virtualidad y pese a que nunca me ha gustado porque es algo muy impersonal, cada uno está en su casa, quién sabe haciendo qué, ¿verdad? Y bueno, espero que estén captando de la mejor manera posible lo que estoy tratando de transmitir, ¿no? Varía mucho de estar en el aula, ver ojo a ojo a cada estudiante y escuchar sus preguntas en vivo y directo. Bueno, si no hay preguntas, entonces nos vamos a ir a la presentación del movimiento de tierras. Muy bien. Esta presentación la muestro igualmente en topografía porque es básicamente lo mismo, no hay ninguna variación gradual, en la cual decimos que el movimiento de tierras es el éxito. Y en carreteras, muchachos, es realmente el éxito. O sea, yo tengo que tener mucho cuidado en el movimiento de tierras, manejar con mucha precisión, exactitud, porque de eso me van a pagar.
¿verdad? Y de eso tengo que pagar el equipo, tengo que pagar a los operadores, tengo que pagar el combustible. En carretera se gana plata, claro que sí, se gana bastante plata, siempre y cuando podamos controlar bien nuestro trabajo, ¿verdad? Aquí están los trabajos de corte. Esta foto que me gusta mucho, que es un trabajo de corte en terreno rocoso, ¿verdad? Donde se ha logrado una pendiente mínima, ¿verdad? En muchos casos, cuando hay roca, tratamos de hacer el menor corte posible, pero ahí está, se puede, con dinamita, con mucho trabajo se puede. Aquí está lo que hemos hecho nosotros, hemos comenzado con curvas de nivel, con modelación, bueno, mucha modelación, pero el Civil 3D te lo puede modelar, ¿verdad? Y bueno, aquí hablamos netamente de los cortes. El terraplén o relleno, aquí está nuestro perfil longitudinal, que ya no necesitamos explicarlo. Los tipos de perfiles que ya los hemos explicado, perfil en corte, perfil en relleno, perfil a media ladera, ¿verdad? Y bueno, esta es la compensación lateral, ¿verdad? La compensación lateral es lo más fácil, ¿sí? Cortamos a un ladito y comenzamos a rellenar inmediatamente media ladera, lo que está al lado derecho, en este caso de la imagen, ¿no? Hemos explicado las fórmulas de cálculo volumétrico. Esa es la fórmula más completa con un área media, cosa que nosotros no estamos usando. Estamos usando la fórmula simplificada con dos áreas. Tenemos los prismoides en corte, prismoides en relleno y prismoide a media ladera, ¿no? Para el movimiento de tierras, para el cálculo, tenemos que utilizar los perfiles transversales y utilizar el determinante de Gauss. Antes se utilizaba el planímetro, ¿verdad? Pregúntenle a los abuelitos. Los abuelos utilizaban este aparato realmente muy, pero muy interesante. Había que dar la vueltita con la agujita por todo el perfil y multiplicábamos la cantidad de vueltas que había dado por la escala y teníamos el área de la sección transversal. Aparato, bueno, ahora está en los museos, ¿verdad? Ya no se utiliza, ¿no? Nosotros usamos directamente el determinante de Gauss. Bueno, ahí están nuestras secciones transversales, esto ya lo hemos visto, ya hemos explicado movimiento de tierras, esta es la fórmula que vamos a utilizar o que estamos utilizando. En este caso, la fórmula ha sufrido una pequeña alteración, que es la de retirar el denominador 2 de las áreas y colocarlo debajo de la distancia. No afecta al resultado y nos va a ayudar a mejorar un poco nuestro cálculo, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el área 1 y tenemos el área 2 y esta de acá va a ser nuestra distancia D, ¿verdad? Aquí lo mismo, tenemos en terraplén área 1 y área 2. Bueno, como se explicó, estamos recordando lo de volúmenes. Nosotros tenemos que llegar solamente hasta la línea de paso, pero esta línea de paso no es utópica como esta que se ve acá. Acá vemos una línea de paso netamente utópica con un valor cero, como pueden ver acá ustedes, ¿no? Acá nos muestra que directamente en esta línea no hay movimiento de tierras, el área vale cero. Bueno, esta es un área utópica para que se entienda que nosotros tenemos que partir desde relleno hasta cero, si vale, y de cero hacia corte, ¿verdad? No puedo sumar cortes con rellenos, debo separarlos, ¿sí? En realidad sabemos que esto no ocurre así, no ocurre, no vamos a tener jamás un área de cero. Esta es la fórmula, o la forma, perdón, más real, que la línea de paso no es una línea, en este caso, perpendicular al eje, sino es una línea diagonal al eje. Aquí está la línea de paso. Esa es mi línea de paso totalmente diagonal. Aquí se la ve discretizada ya. Entonces, sección 1 netamente en corte, sección 2 netamente en corte, la sección 3 ya se vuelve sección a media ladera, la sección 4 sigue siendo a media ladera y la sección 5 recién es una sección a relleno puro y la sección 5 y la sección 6
son secciones a relleno puro. Entonces, esto es mucho más real de lo que va a ocurrir, ¿verdad? Bueno, excavaciones para estructuras, esto muestran topografía, ¿no? Ya no nos interesa. Lo que nos interesa a nosotros es esto, el esponjamiento, el cambio volumétrico. Y esto afecta en carreteras realmente bastante. Cuando ustedes preparen su precio unitario de trabajo, van a ver que muchas de las instituciones no toman en cuenta el esponjamiento. ¿Qué es el esponjamiento? El cambio volumétrico. El volumen de suelo tiene 3 etapas. La etapa 1, cuando estamos en el banco, ¿verdad? Un cubo en banco. Cuando lo saco del cerro, se convierte en 1.25, entre 1.20 y 1.25, dependiendo del material. Si es que fuera arcilla, inclusive a 1.50 casi, ¿verdad? Y cuando se compacta, disminuye a 0.9. Jacob Carciente nos muestra este detalle que es mucho más exacto para su ejemplo, ¿no? Jacob nos dice que sueltos son 100 cubos, en la volqueta se convierten en 125 cubos, compactado, perdón, se convierte en 91.3 metros cúbicos. Entonces, ahí tenemos los 3 estados del suelo, ¿no? Natural, suelto y compactado. Bueno, les decía que esto es muy delicado. Cuando hicimos la construcción del Teatro Ulises Hermosa, en mi contrato decía que se pagará por todo material retirado de la obra. Entonces le dije al ingeniero supervisor, ¿cómo se va a cuantificar el material retirado? En volquetas. Yo voy a medir, voy a contar cuántas volquetas salen y vamos a cubicar volquetas para material retirado. Y me dice el ingeniero negativo, vamos a pagar con la gráfica del terreno en el terreno natural. O sea, no voy a pagar, me dice, jamás en volqueta. Perfecto, le digo, vamos a cubicar con nuestros perfiles transversales, pero al cálculo, cuando se haga el cálculo volumétrico, hay que multiplicar por el factor de esponjamiento. El factor de esponjamiento de la arcilla es casi del 50%, o sea, el suelo se duplica, ¿verdad? Entonces, bueno, se duplica, sería el 100%, casi, ¿no? O sea, 50% el volumen. Mi supervisor me dice negativo. En ningún lugar del pliego dice que vamos a usar esponjamiento, ¿verdad? Entonces entramos en un debate bastante fuerte, bastante álgido, porque mi presupuesto era para material que no era arcilloso, o sea, en su pliego tampoco decían ellos que era arcilla. Entonces, en ese sentido, nos peleamos un poquitito y al final llegamos a un acuerdo salomónico, donde yo hacía el corte y ellos hacían el retiro del. Entonces hice un ajuste de presupuesto, ¿verdad? Y se hizo un contrato modificatorio para que me paguen lo que corresponde. Pero por eso tienen que tener cuidado. Cuando revisen un pliego y no hable nada de esponjamiento, tienen ustedes que subirle nomás un poquitito su precio. No hay otra opción. Si le subimos un poquitito el precio, ¿verdad? A nuestro presupuesto, estamos ya garantizando que cuando se haga el retiro de material me va a alcanzar la platita. ¿Ya? Porque fíjense que en realidad los volúmenes van a incrementarse. Si les hablo del Ulises, calculando más o menos, eran 80,000 cubos de movimiento de tierras. 80,000 cubos calculados. A ver, voy a decirles cuánto era la pérdida más o menos, si es que, ¿por qué me he peleado, digamos, ¿no? Si es que vale el término peleado. Son 80,000 cubos que debemos multiplicarlos. A ver, ellos querían pagarme los 80,000 cubos calculados por mi presupuesto de corte, que estaba más o menos en 35 bolivianos el cubo, porque era arcilla dura, ¿ya? Son 80,000 por 35, son 2.800.000 bolivianos. Ya, los 80,000 cubos. Son 2.800.000 bolivianos que tendrían que pagarme, hacer el contrato. Pero
Acuérdense, 2.800.000. Esos 80.000 cubos hay que multiplicarlos por 1.5 y son 120.000 cubos. Eso multiplicamos por 35 bolivianos, sale 4.200.000. Menos 2.800.000, la pérdida para mi empresa es de 1.400.000, por no considerar esponjamiento. Entonces, es una pelea que realmente vale la pena, porque yo pierdo mucho dinero. No se olviden que yo no tengo equipo pesado. Yo jamás he comprado equipo pesado. Yo tengo que alquilar equipo, ¿verdad? Y algún día cuando quieran charlar conmigo, vamos a charlar. Hay ingenieros que les gusta tener equipo pesado. Tengo un montón de colegas que son felices. Si compran un tractor y, pucha, invitan a toda su familia a una fiesta, ¿verdad? A mí no me gusta. Nunca me ha gustado porque he visto lo que es comprar equipo medio uso. He comprado yo también equipo alguna vez y he sufrido bastante. Esa va a ser charla de otro momento. Si quieren el viernes que los voy a ir a conocer el día que entreguen su proyecto, ¿verdad? Ahí podemos charlar. Les cuento un poquito de mis experiencias con equipo pesado. Yo no tengo equipo pesado, yo alquilo. Entonces, 1.400.000, ¿verdad? Quítenle la utilidad del 10%, o multipliquen esto directamente por 0.9, porque la utilidad de la empresa es el 10%, ¿verdad? Tengo que pagarle al dueño del equipo 1.200.000, pesos. ¿Ya? Tomando en cuenta que él me da facturas de gasolina y demás costos de diésel, ¿verdad? Mi pérdida más o menos oscilaba el 1.100.000, ¿verdad? Es harta plata para perder. Mi empresa no es tan grande que se dé el lujo de perder así. Entonces yo paralicé trabajos, digo negativo. La arcilla tiene una expansión realmente grande y me dicen acá que me iban a pagar material retirado. En ningún lugar dice que material ubicado en banco. Dice material retirado. Y el material retirado se lo mide en la volqueta. ¿No ve? Y si no se mide en la volqueta, se pone factor de esponjamiento al cálculo volumétrico. Entonces, tengan mucho cuidado con eso, ¿verdad? Como les digo, súbanle el precio. En este caso, para no tener pérdidas, ¿verdad? Tendría que calcular un precio por lo menos 50 bolivianos. Son 80.000 cubos por 50 bolivianos, son 4 millones, aún subiendo a 50 bolivianos el corte, tengo una pérdida de 200.000 bolivianos. ¿Se dan cuenta? Entonces, la expansión es bastante delicada. Si encuentran arcilla, que va a expandirse casi el 50%, tienen que tener el cuidado de haber verificado sus precios para que no tengan pérdidas y realmente ese precio les pague lo que están haciendo. ¿Ya? Bueno, eso era para este punto muy importante. Ahí vemos otra fotito de terreno en banco, terreno suelto, terreno compactado. Y aquí están los coeficientes de esponjamiento generales, ¿verdad? Hay otro más que les voy a, o está en su texto, si no me equivoco, y si no, les voy a poner en un PDF de movimiento de tierras, ¿ya? Para que tengan ustedes para consultar. Pero fíjense, la arena apenas aumenta un 11%, casi nada, porque la arena tiene granulometría diferente a una arcilla. La tierra común, ¿sí? La que tenemos en el jardín, aumenta un 25%. La arcilla aumenta un 43%, muy cerca a 50%, como les decía, para el caldo, ¿verdad? Y la roca es un caso especial. La roca es un caso especial, ¿no? Eh, la roca es mucho más cara. O sea, el trabajo en roca, por ejemplo, cuesta 75 bolivianos el cubo. Es bastante, ¿no? Y es cubicado en el cerro. Entonces, te cubican pues toda la roca, todo el macizo rocoso. Entonces, con precio de 75 pesos, pues alcanza bastante. Como les digo, el único tema crítico es calcular cuánto vamos a cobrar del trabajo y que me alcance para pagar el equipo pesado. Cuando hacemos el cálculo, ¿verdad? Hay que hacer siempre como si fuéramos a usar equipo pesado alquilado, bajándole un poco el precio. Cuando yo trabajé en una de las empresas cochabambinas, ¿verdad? De las más grandes, que tenía mucho equipo pesado, el gerente me decía, no tomes en cuenta el equipo pesado para tu cálculo de
presupuesto. El equipo es mío. Yo no voy a cobrar equipo, no voy a cobrar alquiler, ¿verdad? Yo le digo, pero depreciación, o sea, para que vaya juntando. No, me dice, olvidad, este equipo es mío, ya está ahí en la empresa y vos calcula sin precio de equipo. Quiero ver realmente cuánto voy a ganar, me decía el dueño de esa empresa, ¿no? Y sí, ganaba bastante. O sea, el equipo pesado. Cuando tienes equipo pesado propio, ganas muchísimo, ¿verdad? Les estoy diciendo ahorita que como empresario yo ya apunto a un 10%, que es la utilidad básica, ¿verdad? Que se puede aumentar hasta un 20%. Lo vamos a charlar también en cualquier momento. Pero cuando tienes equipo pesado, tu utilidad aumenta al 50-60%, porque no te vas a cobrar alquiler de tu propio, ¿ya? Entonces, en tema de roca, fíjense, 1.50 para el retiro. Hay que calcular más o menos que ese volumen que está en el cerro, cuando la roca se disgregue, va a aumentar un 50% su volumen. Bueno, aquí entramos ya a la parte de diagramita de masas. Lo que les he dibujado aquí está, ¿verdad? Vamos a ver algunos diagramitas. Este es el diagrama del libro de Carciente. Me gusta mucho este libro. Un libro bastante bueno, era la Biblia de los viales en su momento, y de alguna manera sigue siéndolo. Es un libro bastante bonito. Carciente utiliza el datum cero, o sea, este valor aquí, cero. Y dice Carciente, mi primera línea compensadora, me dice, es el eje de las X. Así de claro. Él utiliza su primera línea compensadora y aquí muestra justamente lo que está compensando este corte a este relleno, ¿verdad? Este corte de acá a este relleno de acá. O sea, la línea horizontal me dice, es mi primera línea compensadora. Entonces, ustedes pueden dibujar así si quieren. O sea, el tema del dibujo, el tema de la estética de la presentación ya depende de cada ingeniero. Cada ingeniero ya le da su toque personal, ¿verdad? Esto es del profesor Pedro Chocontá, un dibujo más sencillo, ¿verdad? Que igual me muestra claramente y se distingue que aquí tenemos corte y aquí tengo un relleno, pero realmente bastante grande, y aquí tengo un pequeño cortecito. Entonces, fíjense cómo va subiendo. Este profesor también comienza en cero, el eje de las X, digamos, ¿no? En cero, si vale el término, pero cuando tenemos cero, tenemos valores positivos hacia arriba y valores negativos hacia abajo. Si se han dado cuenta, yo no tenía valores negativos. Yo he partido de un valor de 10.000, entonces tengo solamente valores positivos. Pero eso ya es cuestión de gustos de presentación, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, con el profesor Choconta, esta línea de las X podría ser su primera línea compensadora. Compensaría este corte con este relleno. Y acá tendríamos otra compensadora hasta ahí más o menos, este corte a este relleno. Entonces tendríamos acá un pedazo de material. Ah, no es sobrante este, por favor. Estoy poniendo sobrante de memoria. Este caso cambiaría lo que habíamos dibujado y sería material faltante. Aquí nos faltaría material y tendríamos que ir a comprar material al río para meter o buscar un banco cercano para poder sacar material e incorporar a nuestro relleno. Bueno, aquí está lo que nos arroja el Civil 3D. El Civil 3D nos grafica algo así más o menos. Y fíjense que también utiliza el cero como datum, ¿verdad? El Civil 3D maneja el cero como datum, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos muchos rellenos, todito este lado es relleno. Hay un pequeño cortecito acá, relleno, y aquí comienza un corte monumental, pero monumental, porque el corte es desde aquí abajo hasta aquí arriba. Y luego comienza un relleno también monumental. Veremos a ver la gráfica cómo va. Aquí decíamos, tengo este relleno, este pequeño cortecito, otro relleno, y aquí está el corte monumental. Todito este corte monumental, un poquitito de relleno acá, y otra vez el corte. Este es un corte gigante. Y al lado del corte gigante aparecía un relleno gigante también, que es este de acá. Un relleno gigante y otra vez otro cortecito. Entonces, ahí está, ¿no? Tenemos un corte grande, aquí un pequeño rellenito, otra vez el corte, el relleno gigante, y aquí tenemos otra vez el corte, ¿no? Entonces, fíjense que la gráfica
con las propiedades que hemos aprendido, la podemos revisar fácilmente y tiene que estar en relación al perfil longitudinal y lo que tenemos en el proyecto. Bueno, esta es la planilla con la que ustedes van a trabajar. Es la misma de topografía. Es exactamente la misma topografía. Vamos a recordar cómo se llenaba esta planilla. Esta primera parte las voy a ir pintando, aunque la pintura no sé si hará zoom con la gráfica. A ver, lo probaremos. Esta primera parte de la gráfica, progresiva hasta los espesores, sale del perfil longitudinal. Ahí veremos si hace zoom con las letritas más. Hace, funciona. Bueno, entonces aquí tenemos las progresivas, cota terreno, cota proyecto, espesores de corte y de relleno. Esto sale del perfil longitudinal, ¿verdad? Las áreas, este pedacito chiquitito de acá, las áreas salen de los perfiles transversales. Ahí está. Área de corte, área de relleno. Si es media ladera va a tener en ambos casos. Aquí no hay, ¿verdad? Entonces tenemos áreas de corte, áreas de relleno. ¿Sí? Eso sale del perfil transversal. Y bueno, acá tenemos todito esto de acá. Es la fórmula del volumen, que ya no la voy a escribir. ¿Ok? Es la fórmula del volumen. Aquí vamos a ver la fórmula del volumen. Dice área 1 más área 2 por la semidistancia. Esto es de medios. Lo que habíamos visto en la formulita, ¿se acuerdan? La distancia dividido entre 2. Dividida entre 2. Entonces tenemos área 1 más área 2 multiplicado por la semidistancia y directamente tenemos acá el volumen. Por ejemplo, terraplén dice áreas 1820 más 890, tengo aquí 2710. ¿Sí? Área 1 más área 2. 2710 multiplica por la semidistancia, que es 10 metros, tenemos 271. ¿Ok? Entonces ya está ese volumen, 270. Al lado de esto tenemos el coeficiente o factor de esponjamiento. Este chiquitito de aquí es el factor de esponjamiento. Y este de acá va a ser el volumen por el factor de esponjamiento. Nada más. A ver, vamos a ver. Bueno, en este caso, creo que en el texto de ustedes también está así, me disculpo, hay que poner acá 0.9. En topografía les pido, mis estudiantes, de que llenen esto con 0.9, son valores estándar. Si quieren, ustedes pueden poner 1.25, si quieren, ustedes pueden poner que es arcilla, si quieren, pueden poner que han hecho un estudio de suelos y les sale que su coeficiente de corte es de 1.32 y su coeficiente de relleno es de 0.91. O sea, pueden poner los valores que ustedes quieran. ¿Está bien? O sea, de las tablas. Pueden buscar otras tablas. Hay tablas más complicadas todavía en las que habla de las clasificaciones de suelos. Después, si tengo un suelo A1 con índice de plasticidad de tanto y el coeficiente para esto es 1.27. Listo, fantástico. Entonces, en abundamiento en corte ponen 1.27. En terraplén 1.91.4, 1.91.4, ¿sí? 1.91.4, listo. Nos pueden poner en estos lo que usted quiera, lo que ustedes quieran. Este volumen de acá es el volumen abundado. Por ejemplo, acá era 45 metros cúbicos, se ha multiplicado por 1.2 y me sale 54 metros cúbicos. ¿Ok?
271 se ha multiplicado acá por 1 prácticamente y queda 271. Claro, no había aquí un factor. Entonces, cuando ustedes pongan acá un factor, esto lógicamente va a cambiar, ¿verdad? Bueno, luego se hace la suma volumétrica. La suma volumétrica es eh, la simplificación lateral, es decir, 271 no tiene nada aquí al lado, pasa a 271. 54 tiene al lado 89, compensación directa 35 queda de terraplén. 97 pasa acá, 44 pasa acá, 79 pasa acá. Aquí tengo 16, 8 y 220, se restan y queda 203. Se ha redondeado acá lógicamente, ¿verdad? Bueno, esa es la suma volumétrica. Luego la ordenada más. Yo comienzo con un valor de 10,000 para tener solo valores positivos, ¿verdad? Si quieren ustedes pueden poner acá 0, no pasa nada. Si ponen 0, están haciendo un dibujo como los que hemos visto hace rato, que van a tener valores positivos y valores negativos. Puede ser, y su primera compensadora o principal compensadora va a ser tal vez la línea horizontal. Tal vez. Les digo que no es tan así, porque en un proyecto de apertura de caminos como el que están haciendo ustedes, van a tener corte, 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 un relleno tal vez, corte, 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 un relleno tal vez y más, corte, corte, corte. En apertura de caminos tenemos un 80% si quieren ustedes de cortes y un 20% de relleno. Bueno, entonces pueden poner si quieren ustedes acá 10,000 o si quieren pueden poner 0. No pasa nada. Está bien en ambos casos. Y luego para dibujar la curva de nivel utilizamos las distancias progresivas que están acá en la primera columna con la ordenada masa que está en la última, ¿ya? Bueno, hay una planilla que la tenía acá, no sé en qué momento la borré, no sé por qué además la borré. Es una planilla de otro libro. Este libro, esta planilla es del Miguel Montes de Oca, de topografía. La que tenía creo que era de Carciente, creo que sí era de Jacob Carciente. Jacob Carciente tiene una columnita adicional acá, donde dice material para botar, material descartable. ¿Y por qué ha puesto eso nuestro amigo Carciente, ese material descartable? Ha puesto esa columnita porque él vive en Colombia. Y en Colombia es un lugar, o más bien, Colombia es un lugar más tropical. Entonces, como el Chapare, ustedes van al Chapare, váyanse al Chapare, entren a lugares donde no esté todavía con árboles, ¿verdad? Y metan una, una palita de mano, lo que tengan, un cuchillo, lo que tengan, ¿verdad? Y comiencen a excavar. Tienen ustedes una capa, habría que ver de qué profundidades, pero es de material orgánico. ¿Por qué razón? Porque está lloviendo permanentemente. Las hojas de los árboles caen al suelo y se comienzan a descomponer, ¿verdad? Ese material sirve para las macetas, pues es material orgánico, ¿verdad? Es ideal para poner en una maceta y poner nuestras plantitas, pero no es ideal para hacer compensación de terreno. Es por eso que nuestro amigo Carciente, si ustedes revisan el libro Carreteras de Jacob Carciente, en su planilla van a encontrar de que Jacob ha puesto una columna de material descartable y uno puede medir en qué sectores hay ese material. Entonces él dice, esto se llama desencape. Desencape. ¿Qué es el desencape? El desencape es sacar 40 centímetros por lo menos de material orgánico. Ese material se lo saca, bueno, se desecha, ¿verdad? Eso se puede vender, pues, se puede poner en gangochos y vender para las macetas, ¿me entienden? Pero no se utiliza material orgánico para rellenar un relleno, un terraplén jamás. Entonces, bueno, eso sería, digamos, esa sería una aclaración para que gusten, pueden investigar eso. Pueden poner si quieren en su proyecto, fantástico, dicen, vamos a cortar acá, pero ese corte de 40 centímetros no lo voy a utilizar en mi relleno, ese material de, de desecho, ¿verdad? Eso se tiene que retirar del proyecto, ¿ya?
Bueno, con esa aclaración, aquí por ejemplo tenemos un sector con alcantarilla. A ver, aquí tengo algo muy interesante. Este es un sector donde se está construyendo una alcantarilla, ¿verdad? Una alcantarilla. ¿Qué son las alcantarillas? Son estructuras para que pase el agua de las quebradas por abajo, ¿verdad? Vamos a ver la siguiente semana. Creo que hemos visto ya la presentación de drenajes, ¿no? Sí, hemos visto. ¿Verdad? Entonces, la alcantarilla es para que pase por debajo el agua de las quebradas. Fíjense que cuando ponemos alcantarilla, ¿sí? Acá en la curva masa se vuelve horizontal. Es una línea totalmente horizontal. ¿Por qué razón? Porque ahí no hay ni corte ni relleno. Es un trabajo extra, aparte de la carretera. Ahí va a entrar un equipo especial, va a hacer todo el corte, va a sacar el material, va a poner los tubos y luego me lo va a dejar al nivel de la carretera. ¿Está bien? Él me lo deja al nivel de la carretera. ¿Sí? Bueno, esto queda como una sugerencia de tesis. Les he ido dando temas todas las clases de tesis, ¿verdad? Para que se vayan anotando, para que si alguien quiere trabajar, investigar, todos estos temas que he ido lanzándolos durante todo el semestre, yo acepto ser tutor. Bueno, este es un estudio del ingeniero Pedrón Bernal. Habría que ver si funciona o no funciona. Ese sería el trabajo de la tesis, ¿verdad? Bernal dice, el diagramita de masas es este que está con color rojo acá, y él quiere preparar, y él presenta un perfil de cantidades. Según su criterio, el perfil de cantidades es mejor y más fácil de utilizar que el diagrama de masas. Habría que ver cuál es su ventaja, ¿verdad? Entonces lo podrían presentar. Ya hubo tesis de diagrama de masas. Ya presentó un estudiante su tesis de diagrama de masas. Bueno, esto es lo que les quería mostrar. La distancia de transporte, ¿ya? Con esto se termina nuestra materia. Sé que hoy día ha sido un poquito pesada la clase, pero por favor les pido su atención. Tenemos una distancia de acarreo libre que no se paga como transporte. No se paga como transporte. El acarreo libre no se paga. ¿Por qué no se paga? ¿Me dirán ustedes, ¿es gratis? No, no es gratis. Se está pagando ya con el ítem de corte. Es decir, yo le estoy pagando ya al contratista, ¿sí? Cuando está cortando. Lo que no le estoy pagando es el transporte. ¿Por qué no le pago transporte? Porque son distancias cortas, que dice que varían entre 20 a 100 metros, distancias cortas, porque el tractor va a empujar. El tractor va a empujar. ¿Ya? Entonces no necesito pagarle nada. Él está cortando con el tractor y el mismo tractor está empujando y lo está acomodando. Lo está acomodando. En cambio, la de sobreacarreo sí debo pagar, porque son distancias mayores. Ya no puedo pedirle al tractor que empuje 2 kilómetros, ¿verdad? Tenemos aquí un corte, pero el relleno está a 2 kilómetros. Dale, viejito, empujadito. No, no es así. Tengo que juntar el material, cargar a una volqueta y ahí se paga metro cúbico kilómetro, ¿verdad? Se paga metro cúbico kilómetro, ¿sí? Bueno, aquí está lo que les decía. Este gráfico es muy, muy interesante. Aquí tengo una distancia corta. Esta es la distancia eh, distancia de acarreo libre, vamos a poner acá. ¿Ok? De B a D es distancia de acarreo libre. Es decir, vamos a hacer un zoom. Ahí está. El área o el volumen de B se va a ir a llenar C. Y esta distancia es de acarreo libre. Entonces, ese volumen no se paga transporte, porque el tractor lo va a cortar y lo va a empujar. ¿Ok? Pero acá tenemos de A
hasta D, que es mucho más lejos, ¿verdad? Entonces, la distancia, ¿cuál va a ser? Se toma acá un centro de gravedad. Centro de gravedad. Y acá se toma otro centro de gravedad. Centro de gravedad. Por si acaso, ese centro de gravedad es un centro de gravedad aleatorio. No estoy pidiendo que utilicen las fórmulas para encontrar un centro de gravedad exacto. Ya es un centro de gravedad aleatorio. Entonces, esta de acá es mi distancia de sobreacarreo. ¿Ok? Esa es mi distancia de sobreacarreo. Ese sí voy a pagar. Debo cargar a un camión, a una volqueta, y de la volqueta, pues con la volqueta voy a llevar a este lado y voy a descargar. Y eso se paga. ¿Ok? Eso se paga. Bueno, aquí hay diferentes formatos, cómo se puede mejorar, sacar las áreas. O sea, esta gráfica de acá, esta gráfica nos muestra que el diagramita de masas se puede utilizar de una manera bastante discrecional. ¿Verdad? Bueno, finalmente préstamos y desperdicios, ¿verdad? Aquí vemos esta gráfica de Jacob Carciente, que me parece, bueno, es un buen profesor, Jacob, de verdad que sus libros han sido muy buenos, pero un poco que no es tan real, ¿no? Aquí esto dice corte, relleno, corte, relleno, corte, relleno. Esta es la realidad de un proyecto, lo que está aquí a este lado. Esto que está a la derecha casi no ocurre, o sea, jamás en mi vida he visto. Sean puros rellenos, 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 rellenos. O sea, más rellenos que cortes, ¿no? Nunca he visto algo así. Más bien tratamos de no hacer esto. Pero bueno, aquí nos ha puesto algo muy interesante el profesor Carciente para que usemos el cerebro, ¿verdad? Y me dice, aquí tenemos para votar. Bueno, tampoco es el término correcto votar, no me gusta. Yo utilizo el término sobrar, material sobrante, ¿verdad? No para votar. Se vota el material cuando no sirve para nada. Ahí sí, cuando sea una arcilla que no tiene ninguna buena propiedad, ni modo, eso no puedo llevar a rellenar. Las arcillas que son dañinas, hay que botarlas, ¿ya? Bueno, pero suponiendo que esto sea material sobrante, yo tengo que analizar cuál sería el mejor procedimiento para ir mejor, el más económico, para agarrar este material sobrante y llevarlo a un relleno de acá. Bueno, en un proyecto de Bolivia, no digo cuál, ni cómo, ni dónde, ¿verdad? Hace ya varios años atrás, más de 10 años atrás, o inclusive tal vez más, hoy el tiempo pasa muy rápido. La Contraloría de la República revisa los proyectos. A mí me han revisado muchos de mis proyectos y uno se preocupa, uno se asusta cuando te están revisando tu proyecto, pues te asustas un poquito. El Estado te está revisando y el Estado te puede multar, el Estado te puede hacer trizas y lógicamente has hecho mal a tu trabajo, ¿no? Entonces, acá el asunto fue muy claro. El Estado revisa un proyecto de Bolivia, no digo ni de dónde ni nada. Pero resulta que el corte era en el kilómetro 1, ¿verdad? Y la volqueta llevaba a rellenar al kilómetro 9. ¿Por qué razón? Porque se manejan rangos de precios. Por ejemplo, entre 100 metros, vamos a poner acá, a 1 kilómetro, pucha, no quiere. ¿Saben qué vamos a hacer? Vamos a hacerlo fácil. ¿Alguien tiene la hora, por favor? No tengo reloj a mano. ¿Pueden decir la hora? 11:01. Muchas gracias. Tengo clases de topo ahorita. A ver, vamos a escribir acá. Ya, entre 100, con otro color escribiremos para que se note bien. Entre 100 a 1 kilómetro, vamos a poner valores tentativos. Vamos a poner un boliviano, ya para que tengamos una idea más clara. Entre 1 a 5 kilómetros,
Vamos a poner 2 bolivianos, ¿ya? Y entre mayores a 5, no sé dónde está mi logo de mayor, a ver si es, aquí está. Mayores a 5 kilómetros, ponerle 4 bolivianos. Muy bien. Ese entonces es mi rango de precios. ¿Se dan cuenta? Ese es mi rango de precios. Bueno, estoy ahorita inventándome valores, porque no se olviden que ese rango depende del tipo de material, del tipo de pavimento, o sea, de muchas cosas, igual que ha enseñado el ingeniero Aguiló, ¿verdad? Pero en este proyecto que les estoy comentando, cortaban en el kilómetro 1 y trasladaban al kilómetro 8. Claro, cobraban 4 pesitos por cubo, ¿verdad? 4 bolivianos por metro cúbico. Del kilómetro 10 cortaban y llevaban a rellenar kilómetro 2. Y las volquetas se cruzaban, ¿verdad? Y pues iban facturando. Cuando la Contraloría de la República revisa, el ingeniero que revisaba conocía el diagrama de masas y le preguntan, llaman a los ingenieros a reunión y le preguntan al ingeniero, usted tenía su diagramita de masas, ¿no? Totalmente definido, ¿verdad? Dice, ¿por qué razón? Si tenía un corte acá y tenía para rellenar al lado, o sea, si cortaba el kilómetro 1 y al lado el kilómetro 2 tenía para rellenar, ¿por qué no rellenaba? ¿Qué llevaba hasta el 9? Entonces, ¿qué van a decir los ingenieros ahí? Que no sabían, que no saben utilizar diagrama de masas, si el relleno estaba al lado, ¿por qué no rellenaban al lado? ¿Verdad? Bueno, les han cobrado 6 millones de bolivianos en sobretransporte. Es una carretera bastante grande. Entonces, el sobretransporte, el exceso de pago, era de 6 millones de bolivianos. Yo no puedo creer tanto. ¿Cómo pueden haber tratado de tomar el pelo de esa manera? Y aquí viene les cuento estito más, para que les sirva, ¿verdad? El contratista era una empresa brasilera, ¿verdad? Una empresa muy grande brasilera. Y la supervisora era una empresa boliviana pequeña. Se vuelven solidarios, deudores, ¿alguien se acuerda del término? Sí, deudores solidarios, ¿no ve? Deudores solidarios. Es decir, de los 6 millones tienen que devolver 3 millones la constructora y 3 millones el supervisor. Y los dos entran a juicios penales por daño económico al Estado. Pero los brasileros ya estaban en Brasil, mandaron un cheque de 3 millones pidiendo disculpas, llegó su chequecito, todo bien, tranquilo, pero el supervisor era de acá, no estaba en el Brasil. Y automáticamente el supervisor comienza el juicio penal. Es por eso, jóvenes, que les digo, y para terminar nuestra clase el día de hoy, que hagamos bien nuestro trabajo, ¿verdad? Entonces, si hacemos el trabajo que nos gusta y lo hacemos con cariño, lo hacemos bien, ¿verdad? No vamos a tener jamás, jamás, jamás ningún problema. Pero si lo hacemos mal y entramos en la parte de la corrupción, ¿verdad? Pues corremos muchos riesgos. Más si somos profesionales jóvenes, que estamos comenzando nuestros trabajos, ¿no? Nuestro trabajo. Y no tenemos mucho capital. Lamentablemente el Estado nos cae con la misma fuerza a un ingeniero supervisor que a una constructora brasilera, pero la brasilera tiene tantas cosas, están en el Brasil. ¿Creen que alguien ha entrado preso de esa empresa brasilera? Les garantizo que nadie. Pero el supervisor, lamentablemente, sí. ¿Podemos charlar esto el próximo viernes? Claro que sí. Todas las preguntas que tengan, dudas, curiosidades, pues vamos a aclararlas el día que nos conozcamos, el día de la entrega de... ¿Ok? Listo, jóvenes. ¿Alguna pregunta antes de que nos vayamos? ¿Todo vale? Bueno,
Si no hay pregunta, les agradezco como siempre su presencia. Que tengan un muy bonito fin de semana y nos vemos el día lunes para continuar con nuestro avance. ¿Ok? Un abrazo para todos.